vamos a comenzar a trabajar con convenciones matemáticas. ¿Qué es una convención matemática? Es un acuerdo general, ¿sí?, que se acepta socialmente, quizás por un grupo específico de personas que tratan sobre un mismo tema. Puede que esas personas hablen diferentes idiomas, pero para poder interpretar y entender los contenidos que van a trabajar, tienen que tener una nomenclatura específica, un tipo de notación específica para que todos entiendan que están trabajando o expresando exactamente lo mismo. Entonces lo que vamos a ver es justamente qué convenciones matemáticas existen y que todos tenemos que a esta altura del partido ya conocer. Vamos a decir entonces que una convención es un pacto que existe entre, en este caso, los que hacen la matemática. Vamos a ir viendo algunas de estas convenciones. La primera convención tiene que ver con el símbolo que se utiliza para la multiplicación. El símbolo que se utiliza para la multiplicación generalmente nosotros lo hacemos como una X, pero en realidad no es una X. Es como un aspa. Aquí lo tengo un poquito más grande. Fíjate que se la llama también Cruz de San Andrés. No es una letra X. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando en la parte aritmética, donde solamente trabajamos con números, nosotros, por ejemplo, si queremos expresar una multiplicación, ponemos 5 por 2 y se termina la historia. Pero si ahora queremos empezar a trabajar con la parte algebraica, es decir, que aparezcan letras, por ejemplo, nosotros cambiamos el 2 por la A, pero ¿qué ocurre? Como dijimos anteriormente, a veces se confunden la letra X con el signo de multiplicar. Entonces, para que eso no suceda, la convención matemática ha definido o ha decidido, hace mucho tiempo atrás, que esa multiplicación se exprese con un punto, ¿sí? De hecho, incluso la idea es que el punto no esté aquí debajo, sino justo en el medio, porque hay lugares donde en vez de trabajar con la coma, trabajan con el punto. Entonces, para que no tengan complicaciones, también se ha pactado de que el punto se ubique justo en el medio de, en este caso, los dos factores. Pero también, como la matemática busca minimizar la cantidad de símbolos y agilizar las expresiones, también se ha decidido de que, por ejemplo, si vos estás trabajando con dos letras o con un número y una letra, podés omitir este punto. Es decir que si se queda expresada de esta manera, ya sabemos que lo que quiere decir ahí es 5 veces A o 5 por A. Otra convención matemática con la que vamos a trabajar es el tema de si tenemos que multiplicar dos números y uno de esos números es negativo. Siempre debemos recordar que ese número, esté en la posición que esté, tiene que llevar paréntesis para que no dé lugar a confusión y no se confunda con una resta. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 5 por menos 3, al menos 3 va a tener su signo negativo. Si quiero hacerlo al revés, ahí estoy aplicando la conmutatividad, es decir, cambio la posición de los factores, pero el resultado, o sea, el producto, va a ser exactamente el mismo. Otro acuerdo que también se ha establecido es que, por ejemplo, si nosotros tenemos que trabajar con una multiplicación, ahora cuando hay un paréntesis, también se puede utilizar el punto, que generalmente la mayoría lo utiliza, pero en algunos libros y en algunos escritores específicos omiten también el punto, y eso estaría bien también. ¿Sí? 5 por x más 1. Y si en vez de trabajar con este número, yo quisiera, por ejemplo, multiplicar este binomio, o sea, estos dos términos que están entre paréntesis, por un número negativo, otra vez tengo que recordar lo que habíamos dicho anteriormente. Tengo que recordar ponerle el paréntesis al número negativo. Otro acuerdo importante que hay en matemática tiene que ver cuando uno hace una suma algebraica, es decir, cuando trabajamos con expresiones de este estilo. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos que sumar x más x, pero a veces acá entra la confusión porque no sabemos
en sí el significado. Entonces vamos a hacer un paso anterior. Vamos a mostrar, por ejemplo, esta expresión. Esta expresión, como dijimos, es 1 por x. El 1 en este caso es el coeficiente de la letra, es la cantidad de veces que se repite la letra. Como bien dijimos hace un ratito, podemos omitir el punto. Entonces, esta expresión, 1 por x, es lo mismo que decir una x. Y a su vez, otra vez, para agilizar las cosas, los matemáticos han consensuado entre sí que directamente se puede escribir de esta manera. X es lo mismo que una x o 1 por x. Conociendo esto que acabamos de decir, vamos a trabajar con lo que dijimos anteriormente. ¿Cómo hago cuando yo tengo una suma algebraica? Si yo tengo x más x, en realidad estoy diciendo tengo una x más una x, me da como resultado 2x. Lo único que sumé aquí son los coeficientes que están delante de la letra, que en este caso nosotros la omitimos. ¿Por qué? Porque por una cuestión de sobreentendimiento se da por sentado de que ahí adelante hay un 1 en cada una de las letras. Entonces ahora estamos preparados para poder ver este otro caso. Si tenemos 3x más x, ¿cuánto será? Recordemos que aquí, invisiblemente, tácitamente, hay un 1. Entonces tengo 3 veces x más 1 vez x, me da como resultado final 4x. Para entender lo que tiene que ver con esto de que algo esté, pero no esté, algo que sea invisible o tácito, vamos a hacer un ejemplo específico de literatura. El ejemplo que vamos a utilizar es esta oración. Cociné el pollo. Se sobreentiende que ¿quién cocinó el pollo? Yo cociné el pollo. Entonces, en este caso, si yo omito la palabra yo, estoy diciendo que el sujeto es tácito. Es decir, sabemos quién es, pero no hace falta escribirlo, porque ya el verbo lo contiene, ¿sí? Contiene quién hace la acción. En matemática nos pasa algo similar. Cociné el pollo sería nuestra letra X, ¿sí? Es nuestra variable, pero el yo sería el 1. Podemos omitirlo o podemos colocarlo. En ambos casos significa eso. Vamos a ver ahora cómo las convenciones o los pactos que se han hecho en matemática también tienen que ver con el tipo de operaciones con las que trabajamos en matemática. En matemática hay 7 tipos de operaciones en lo que tiene que ver con la parte de aritmética, pero solo 3 se las llaman operaciones directas. Hoy vamos a trabajar solo con 2. ¿Por qué las vamos a llamar operaciones directas? Porque son aquellas en las cuales, conociendo ciertos datos, se halla un resultado a partir de un operador. De alguna manera es como una operación mecánica. Vamos a fijarnos, por ejemplo, una operación directa es la operación de la suma. Si yo tengo, por ejemplo, el operador suma y los sumandos son 5 más 6, lo único que tengo que hacer es sumar ambas cantidades y como resultado tengo 11. No hay ninguna cosa novedosa ni extraña. Ahora, si sigo trabajando con los mismos números, pero cambio el operador, por ejemplo, vamos a suponer acá que el operador en nuestro caso es la multiplicación. Ahora hacemos 5 por 6. Ahí tengo que recurrir obviamente a mi memoria, a las tablas. Y entonces hago 5 por 6, 30. Fíjate que dependiendo del operador, aunque los números sean los mismos, el operador va a indicar un resultado diferente. A estas operaciones se las llaman operaciones directas. Entonces dijimos que vamos a trabajar solo con 2. Con la suma y con la multiplicación. Resulta ser que en estas 2 tipos de operaciones existen ciertos elementos importantes que nos ayudan a mecanizar de alguna manera la ejercitación. Y vamos a ver 2 de ellas. Una tiene que ver con el número 0.
El 0, ¿cómo actúa en cada una de las operaciones? ¿Sí? Por ejemplo, en la suma, vamos a tomar acá, si yo tengo que a cualquier número sumarle el 0 no influye en el resultado. Por eso se lo dice que es un elemento neutro, porque si yo hago 6 más 0, me daría 6. ¿Sí? Ahí no afecta en nada. ¿Habrá algún número neutro, por decirlo de alguna manera, en la multiplicación? Sí. En este caso, el neutro de la multiplicación sería el 1. Porque si yo ahora a cualquier número lo multiplico por 1, vamos a suponer que yo tengo un 5. Tengo 5 por 1, me da 5. Fíjate que los resultados en la multiplicación, para que la multiplicación se mantenga, hay que multiplicarlo por 1. ¿Sí? Así que ahí tenemos por separado a esto neutro que acabamos de decir. Vamos a mostrar aquí dos ejemplos. Por ejemplo, en la suma, si yo ahora tengo 5 más 0, dijimos que me daba 5. Si tengo cualquier número, por eso uso la letra X para decir a cualquier número sumándole 0 me da ese mismo número. O sea, no varía, no cambia. En cambio, para la multiplicación, como dijimos recién, si yo por ejemplo tengo un 7 por 1, me va a dar también el mismo número con el que empecé, 7. Es decir que si yo tengo X por 1, o sea, cualquier número multiplicado por 1 me va a dar exactamente el mismo número. Esto está escrito en forma general. Así que lo que tenemos aquí son los neutros para la suma y para la multiplicación. En este caso, para la multiplicación el neutro es el 1 y para la suma el neutro es el 0. Voy a sacar esto y voy a poner los dos casos generales. Ahí está. ¿Sí? Tenelo presente porque después esto vamos a tener que ir trabajándolo. Por último vamos a ver algo que ocurre particularmente en la multiplicación, no en la suma. Resulta ser que hay un elemento en la multiplicación que se lo llama elemento absorbente, solo en la multiplicación. ¿Y por qué? Bueno, si lo escribiste con B corta, está mal, como yo lo escribí. Resulta ser que la palabra en realidad se escribe así, absorbente, con B larga, y significa dominante o que se impone sobre el otro. Así que en la multiplicación, ¿habrá algún número que se imponga sobre el otro a la hora de realizar la multiplicación? ¿Que domine el producto? ¿Sabes que sí? Veamos. Vamos a mostrar el operador y en este caso el operador con el que vamos a trabajar es obviamente la multiplicación y el número que vamos a utilizar como absorbente va a ser el 0. ¿Por qué? Porque yo a cualquier número que lo multiplique por 0 sé que me va a dar 0. Entonces, ejemplo, yo hago 5 por 0, 0. Este absorbe al número original. 29 por 0 me da 0. El 0 absorbe al primer número. ¿Pasará lo mismo con los números negativos? Tal cual, exactamente. Menos 3 por 0, 0. Se anula. Y por último, entonces, si yo lo hago con los números, también lo puedo hacer con las letras. Sí, efectivamente. Cualquier letra multiplicada por 0 también me va a dar 0. Así que con este tramo hemos terminado todo lo que tiene que ver con convenciones matemáticas básicas que a esta altura ustedes han aprendido y deben tener presente de los años básicos de la secundaria.